La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. En Index, la ciencia cuenta historias a través de sus protagonistas. Hoy los invitamos a conocer el recorrido y la actividad científica del doctor Santiago Pérez Lloret. Pérez Lloret es médico y doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Fisiológicas. Ha realizado estudios de posgrado en Francia, es investigador del CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad Abierta Interamericana, y es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA en la carrera de grado de Medicina. Su tema de investigación es el estudio de la fisiopatología y desarrollo de nuevos tratamientos en la enfermedad de Parkinson. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar en tu programa hoy. Para comenzar, quisiera plantearte cómo fueron tus inicios en la investigación. Bueno, a mí siempre me gustó el conocimiento y siempre me gustó estudiar, ya desde la secundaria. Y bueno, entre otras cosas que me planteé estudiar, estuvo medicina, pero yo siempre supe que mi interés no era o no iba dirigido a atender pacientes, por ejemplo, a hacer una actividad más asistencial, sino que me interesaba la investigación. Así fue como, terminando segundo año de mi carrera, habiendo cursado ya la materia que se denomina fisiología, que es el estudio del funcionamiento del cuerpo humano, me interesó mucho y bueno, dije que por ahí lo que me interesaba investigar estaba en ese ámbito y me acerqué a uno de los laboratorios de neurofisiología, de fisiología del sistema nervioso central, que dirigía el doctor Daniel Cardinali. Bueno, me presenté y pregunté si podía empezar a hacer investigación y me dijo que sí. Bueno, así empecé desde muy temprano en mi carrera a hacer investigación y después me fui orientando más hacia la farmacología clínica, hacia el diseño y la conducción de estudios de investigación en seres humanos, y después también me interesó la epidemiología y el manejo de bases de datos, obviamente de pacientes, ¿no es cierto? Y mi principal campo de estudio, pero no el único, es la enfermedad de Parkinson. Ya demostraste interés por la investigación en la carrera de grado. Una vez que te recibís, ¿qué haces? ¿Haces tu ingreso a CONICET? ¿Te vas a estudiar afuera? ¿Cómo fue eso? Exactamente. Y fue una gran decisión que tuve que tomar después de obtener mi título de médico. Si yo iba a seguir sabiendo siempre yo que me interesaba la investigación, pero sabiendo si iba a hacer un curso, digamos, de graduado más clásico, con una residencia por ahí médica, o si iba a ser directamente una carrera de doctorado. Y finalmente me decidí por hacer la carrera de doctorado directamente, sin una especialización médica. Y bueno, allí empecé por el año 2004, ya para terminar esta carrera de doctorado me tomó varios años. La terminé en 2008 y presenté la tesis de doctorado en el 2009, y en ese momento también obtuve la posibilidad de continuar con mis estudios de posgrado en la universidad, en el departamento de farmacología de la Universidad de Toulouse, en Francia. Así que allí me dirigí. La idea era estar por 1 o 2 años y al final terminé quedándome mucho más tiempo, pero bueno, eso me permitió formarme en farmacología clínica, en farmacoepidemiología y en farmacovigilancia. Y después, estando desde allí en el 2011, solicité ingreso a la carrera de investigador en el CONICET, estando en el exterior, y bueno, cuando volví al país, ya a partir del 2012, ya era miembro de la carrera de investigador de CONICET. ¿Y por qué decidiste volver a Argentina? Fue una decisión complicada por muchas cosas. Primero y principal por la familia, porque uno se acostumbra a estar afuera, pero es cierto que acá en el país se dejan de lado muchas cosas, muchos afectos y demás. Y por otro lado también sentí que había una cierta responsabilidad de mi parte, porque yo me había
formado en la universidad pública y bueno, toda mi carrera se había desarrollado en la universidad pública y que entonces tenía que devolverle algo a la sociedad en la forma de lo que ya hacía, ¿no es cierto?, que es investigar. Así que también eso me alentó a volver. En ese momento la situación del país era otra, ¿no es cierto?, que la que fue a partir del 2015 por ahí, pero bueno, todos sabíamos que las cosas no podían no seguir siendo como eran en ese momento, pero a pesar de todo eso, bueno, pesaron tanto lo familiar como la necesidad de trabajar un poco a favor del avance del país, que era más difícil de hacerlo desde afuera, ¿no? Vos cuando regresás a Argentina, ya contexto de la carrera de investigador en CONICET, ¿te radicás en qué laboratorio? Inmediatamente cuando volví estuve un tiempo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UCA. Me mudé desde allí al Instituto de Investigaciones Cardiológicas denominado en la jerga Dr. Tacchini, donde hizo sus investigaciones el recordado Dr. Tacchini, pero más allá de eso, para no irme por las ramas, la razón de esa mudanza fue que el Instituto Biomédico de la UCA no podía responder a todas mis inquietudes en relación a la necesidad que tenía yo de hacer estudios clínicos y no solo estudios de investigación básica. Y en el Biomed eso no era fácil, por tanto tuve que buscar otra institución donde pudiera llevar a cabo esas actividades. Me imagino también que a través del doctor Cardinali retomaste tu contacto con la UCA. Exactamente, sí. El doctor Cardinali fue mi primer gran mentor, es un padre en la ciencia para mí. Él me apoyó desde los inicios de mi carrera de investigador, allá por el 2000, 2002 más o menos, y siempre me ha acompañado y apoyado. Y cuando decidí volver al país, fue la primera persona a la que recurrí para comentarle mi proyecto, y él me invitó a formar parte de su grupo de investigación acá en la UCA. Me invitó a venir a su lugar de trabajo. Y bueno, así fue los primeros pasos que di dentro de la UCA, y bueno, hasta que me encontré con esta realidad que me generó la necesidad de buscar un nuevo lugar de trabajo para darle cabida a la posibilidad de hacer estudios de investigación transnacional, ¿no?, que afortunadamente pude desarrollar. ¿Querés comentarnos algo justamente acerca de tu proyecto de estudios translacionales sobre el efecto neuroprotector de los fármacos modulares del sistema renina-angiotensina cerebral? Sí, cómo no, con mucho gusto. El sistema renina-angiotensina se conoce o se ha estudiado clásicamente, más o menos a partir de la década del 50, como un sistema que modulaba la presión arterial, que actuaba a nivel del riñón y de los vasos sanguíneos para aumentar la presión arterial en situaciones donde se necesitaba, por ejemplo, ante una situación de estrés o ante la pérdida de volumen sanguíneo, etc. Pues más recientemente hemos visto que el sistema renina-angiotensina también está presente en las neuronas del sistema nervioso central, donde tiene efectos completamente diferentes. Hay muchos estudios que muestran que este sistema, renina-angiotensina, participa y modula de la supervivencia de las neuronas. Más aún, se vio que estaba alterado en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, y se postuló que la modulación de este sistema renina-angiotensina podía ser una herramienta para prevenir el desarrollo de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. Estamos todavía muy lejos de estar en posición de utilizar estos medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades, medicamentos que por otro lado se usan para el tratamiento de la presión arterial, o sea que son medicamentos que ya están disponibles. Más allá de la aplicación clínica en el Parkinson, lo que nosotros nos planteamos fue realizar estudios en cultivos celulares que remendan a la enfermedad de Parkinson, es decir, que en ciertos aspectos reproducen su fisiopatología, y ver si podíamos emplear los mismos o ver qué efectos tenían estos fármacos que se emplean para el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes con enfermedad de Parkinson.
Y de hecho, lo que vimos fue que en cultivos de células donde se aplica una neurotoxina que mata las neuronas, una neurotoxina que produce un efecto muy parecido a lo que se observa en la enfermedad de Parkinson. De hecho, si esa neurotoxina se la diéramos a un ser humano, desarrollaría Parkinson, cosa que por supuesto nunca vamos a hacer, de más está decirlo eso, pero dado esta neurotoxina se puede administrar en cultivos celulares o en animales de laboratorio y reproduce algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y por eso la utilizamos a este modelo animal o celular para los estudios en el laboratorio. Y vimos que si en estas células a las cuales las habíamos lesionado con la neurotoxina dopaminérgica, las neuronas dopaminérgicas son las neuronas que se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson, se encuentran en una parte del cerebro que se llama la sustancia nigra, y cuando estas neuronas degeneran o se mueren, lo que producen son los trastornos del movimiento típicos de la enfermedad de Parkinson, que son la lentitud en el movimiento, el temblor y la dificultad en la caminata. Entonces, en las células no vemos toda esa sintomatología, pero sí podemos contar la cantidad de células que se mueren con esa toxina, y lo que vimos es que si administrábamos el losartán, que es un medicamento antihipertensivo que bloquea los efectos de la angiotensina, que es el efector del sistema renina-angiotensina, lo que veíamos era que las neuronas se mueren menos. Es decir, el losartán, que bloquea los efectos de la angiotensina, tiene un efecto neuroprotector. Además, en nuestro laboratorio, lo que hicimos fue fijarnos qué pasaba en los pacientes. Tomamos un grupo, el estudio que acabo de comentar no está todavía publicado, pero será publicado prontamente. El otro estudio que hicimos también de interés es el análisis de lo que ocurría a un grupo de 423 pacientes con enfermedad de Parkinson de reciente diagnóstico, los cuales recibían o no fármacos que bloquean a la angiotensina 2, que pueden ser el losartán o algunos parientes cercanos, algunos fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción y que también se comercializan para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y vimos durante los primeros 5 años de seguimiento después del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, que los pacientes que habían recibido estos medicamentos que bloquean el efecto de la angiotensina 2 presentaban una evolución de la enfermedad más lenta, lo cual refuerza la noción de que la activación o la sobreactivación del sistema renina-angiotensina tendría algún rol en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, y que el bloqueo de ese sistema podría tener algún efecto neuroprotector que podría utilizarse en la práctica clínica para reducir la severidad de los síntomas de la enfermedad de Parkinson o incluso para prevenirla. ¿Podrías describir cómo es tu labor cotidiana como investigador? Y me imagino que un gran cambio ha significado la situación de aislamiento y distanciamiento con la pandemia, ¿no? Sí, seguro. La pandemia para el trabajo de laboratorio ha sido un gran enemigo, porque los laboratorios han estado cerrados desde el principio, desde marzo del año pasado, y la reapertura definitiva todavía no se ha realizado. Estamos trabajando, diría que a un cuarto de máquina, y eso ha dificultado seriamente completar los estudios que están en curso. Sin embargo, es cierto eso que dice que toda gran crisis es una oportunidad. Nuestro equipo de trabajo entonces se ha abocado al análisis de bases de datos de pacientes, lo cual puede hacerse en tiempos de pandemia. Hay muchas bases de datos, no solo en enfermedades neurodegenerativas, sino en otros campos de la medicina. Son grandes bases de datos con muchos datos de pacientes recolectados en diferentes partes del mundo, que están disponibles. Hay que solicitar acceso, ¿no? Y hay que demostrar que una cierta carrera de investigación y un uso lícito de los datos, pero estas bases de datos realmente permiten generar nuevos resultados y apoyar los estudios de investigación, especialmente en este contexto de pandemia, ¿no? Donde realmente no se puede realizar estudios de laboratorio y los estudios de farmacología clínica también se ven muy limitados.
Esto tiene que ver con una de tus especialidades, que es la bioestadística, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La epidemiología y la bioestadística, que son herramientas indispensables para esta labor. A partir de estos datos que vos obtenés en estas grandes bases que están disponibles y en tu trabajo también como investigador, ¿estableces conexiones con otras áreas del conocimiento, con otras disciplinas para entender, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con el Parkinson? Bueno, nosotros estamos enfocados a la medicina translacional en el sentido de que tratamos de llevar los resultados del laboratorio a la práctica clínica y nutrirnos desde el laboratorio de las necesidades y los conceptos de la medicina o de la neurología clínica habitual. Entonces, eso es un ejercicio muy, muy enriquecedor. Además, estamos inmersos en un contexto muy favorecedor a este objetivo, porque en nuestro laboratorio trabajan también otros grupos de investigación que, por ejemplo, hacen asfixia perinatal o también hacen síndrome metabólico, y lo que vemos, por ejemplo, es que independientemente de la enfermedad o del modelo de enfermedad que se esté analizando, los mecanismos que median la neurodegeneración es similar, de manera tal que uno puede postular que las intervenciones que sirven para una enfermedad pueden servir para otra, porque los procedimientos, los procesos fisiopatológicos de una enfermedad son compartidas por otra. Entonces, esto es un medio muy, muy enriquecedor que nos va a permitir en el futuro explorar en la enfermedad de Parkinson conceptos que van a venir de otras enfermedades que son como las que estaba comentando, el síndrome metabólico o incluso la asfixia perinatal, que en principio nada tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, pero que también genera efectos deleterios sobre el sistema nervioso central. No puedo dejar de preguntarte, a partir de esta cuestión de los datos, de la cantidad de información y tu también especialidad en la epidemiología, ¿cuál es tu lectura, tu análisis de la circulación de datos vinculados con la pandemia al gran público, ¿no? Porque me imagino que los especialistas están acostumbrados a cuestiones que tienen que ver con lo estadístico, con esto de cantidad de infectados, de cantidad de muertos por millón, pero claro, esto llegó al público y de una manera cotidiana, inclusive con páginas que van estableciendo rankings. ¿Cuál es tu análisis de esta situación? Yo no soy una persona formada en periodismo científico, y creo que hay que tener una formación muy sólida en periodismo científico para poder informar cabalmente a la población general sobre estos temas tan complicados, incluso para la comunidad científica, ¿no? No son temas fáciles, y en el mismo momento en que que una persona no formada en esto trata de hacer la difusión general de estos temas, ahí es cuando vienen errores, y ahí es cuando ese es el origen de muchas de las fake news, ¿no es cierto? Que uno recibe, está bombardeado todo el tiempo. Creo que circulan más rápidamente las fake news que el virus, y son más deleterias estas falsas noticias que el mismo virus. Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy de una falsa noticia de un investigador ganador del premio Nobel relacionado al descubrimiento del virus del HIV, que decía que las vacunas eran tóxicas, las vacunas contra el COVID-19. Y uno, bueno, va a leer las publicaciones al respecto, y lo que dijo el investigador no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos, es un mundo en el que los canales de noticias tienen que transmitir noticias 24 horas al día, 7 días en la semana, o sea que el contenido tiene que salir de algún lado, y tiene que ser contenido que sea fácilmente comprensible por la población general, y lo que más fácilmente comprende la población general son los números, si es más alto o más bajo. Entonces, siempre los canales de noticias van a tratar de difundir números. Si no es el riesgo país, va a ser la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, la cantidad de vacunados. Y también el papel de las redes sociales, ¿no? Complementariamente. Sí, por supuesto, porque bueno, las redes sociales tienen la ventaja y la desventaja de no tener regulación. Entonces, en el pasado,
era muy difícil difundir un pensamiento propio, habría que tener acceso a algún medio gráfico o audiovisual para hacer eso. Hoy en día cualquiera puede postear algo en Twitter, en Facebook, en lo que quiera, y ese pensamiento o esa opinión personal se expande rápidamente a todo el mundo. O sea que eso no tiene precedente en términos de libertad de prensa, pero bueno, también desde el punto de vista del emisor es eso, es la ganancia en términos de libertad de prensa, pero desde el punto de vista del receptor implica estar preparado para evaluar la veracidad y la relevancia de esa información que uno está recibiendo. Y lo cierto es que la mayor parte de nosotros no está preparado ni para evaluar la veracidad ni la relevancia de la información en todos los campos. Yo en particular conozco un poco más de epidemiología, pero si me mandara una fake news en el campo de la economía estaría tan desvalido como cualquier otra persona. ¿Y qué nuevos temas te gustaría abordar en un futuro cercano? Mi grupo de trabajo está en este momento orientado a continuar caracterizando el efecto del sistema renina-angiotensina en la enfermedad de Parkinson, trabajando en colaboración con miembros del Centro de Investigación en Psicología y Psicopedagogía de la UCA. Estamos estudiando el efecto de la modulación del sistema renina-angiotensina en trastornos de ansiedad y depresión, y además estamos comenzando a investigar, a medida que la pandemia lo vaya permitiendo, los efectos de otros fármacos diferentes que tienen un efecto mucho más específico que los que estudiamos antes, como por ejemplo los sartán, también dentro del mismo campo. El estudio de estos medicamentos es más difícil porque no están disponibles para el uso en la práctica clínica habitual, así que hay que comenzar por los estudios de laboratorio y con un poco de suerte podamos proveer suficiente información como para justificar su utilización en pacientes con enfermedad de Parkinson. Santiago, por último, y agradeciéndote mucho este tiempo y todo lo que compartiste con nosotros, te quisiera preguntar, vos como investigador y también como docente, ¿qué le dirías a una persona, algún alumno, alumna que se acerca a vos con la inquietud, con las ganas de investigar? Le diría que ha tomado un camino muy difícil, pero muy enriquecedor. Somos en general pocos los que decidimos dedicarnos de lleno a la investigación. Hablo del ámbito de la medicina. Obviamente otra cosa diferente pasa en biología, los estudiantes de biología, pero dentro de lo que son los estudiantes de medicina no es habitual. En general prefieren dedicarse a otras áreas de la medicina, como la medicina clínica, pero le diría que es una excelente herramienta para incluso complementar la práctica clínica, porque enriquece la forma personal de pensar y de considerar los problemas de los pacientes y de cómo realizar los diagnósticos apropiados y de cómo elegir los mejores tratamientos. Es una actividad que requiere una dedicación especial que normalmente en este país, y es una situación que se registra también en muchos otros países, no es financiada, o sea que son recursos de alguna manera propios que uno invierte en esta actividad. No es mi caso, por supuesto que soy miembro de CONICET, ¿no es cierto? Tenemos un sueldo para dedicarnos a esto full time, ¿no? Pero a muchos les pasa, a muchos médicos clínicos les pasa que no pueden dedicarse a la investigación porque no tienen tiempo para una actividad que no es paga. Pero bueno, al que se anima y al que quiere invertir, es una actividad que le va a redituar mucho. Tenemos nosotros muchos estudiantes, algunos de la carrera de psicología de la UCA, otros estudiantes de medicina de otras universidades, algunos estudiantes de biología. Muchos de ellos han logrado obtener becas de doctorado en CONICET y en otras instituciones, así que se puede, no es una cosa imposible, y por supuesto desde ya que cuenta con todos los miembros del laboratorio al cual pertenezco para colaborar en su formación, y estamos con los brazos abiertos y bueno, no tiene más que acercarse. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nicolás, por invitarme
Ha sido una charla muy amena y bueno, quería despedirme mencionando a los integrantes del laboratorio del cual formo parte, empezando por el director del laboratorio, el doctor Francisco Capani, por la doctora Matilde Otero Lozada, por el doctor Lucas Udovín, también por la licenciada Sofía Bordet, Tamara Koviek, María Inés Herrera, el médico Genson Chevalier, y bueno, muchos otros que no tengo el tiempo, este no es el mejor lugar para hacer la descripción completa, pero bueno, somos un grupo grande que trabajamos de manera muy unidos y obviamente todo lo que comenté no hubiera sido posible sin la participación de ellos. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.